Hola a todos, mi nombre es James Arias y esto es Bolsa para Principiantes. Hoy nos encontramos en un lugar especial, el Café Mercado o Market Café en Madrid, y hoy tenemos un invitado especial, Emérito. Encantado. Mucho gusto tenerte aquí. Y vale, pues antes que nada, supongo que van a querer saber quién es Emérito, así que nadie lo puede presentar mejor que él mismo. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy un inversor en valor de aquí de Madrid, que empecé en un sector totalmente distinto porque yo estudié una ingeniería ¿En qué? en electrónica industrial. Y, y a mí siempre me ha interesado el tema pues de la genialidad, de la creatividad, ¿no? Y un poco por el ingenio, la ingeniería. Claro. Empecé por eso, pero luego me di cuenta de que estaba equivocado porque por donde se canaliza ahora la creatividad es por la empresarialidad. Entonces empecé a interesarme por la economía, por la bolsa, y lo que más me apasionó fue las inversiones dentro de todo el tema económico. Sí. Y bueno, como siempre he tenido curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, de llegar a un sector y empezar a investigar cómo funciona el tema de la ingeniería o el tema de la comida, el tema del ejercicio, todo. Pues un poco la última frontera ya es los mercados, ¿no? Sí. Toda la cooperación social, que son millones de personas muy complejas interaccionando entre ellas. La bolsa, el dinero, cómo funciona eso es un poco lo que nadie entiende, ¿no? Y la última frontera, ¿no?, de desentrañar. Y entonces por eso me interesó. Entonces después de la carrera empecé a estudiar, a leer mucho, pero a estudiar un posgrado en bolsa y mercados financieros, a sacar el título del asesor financiero europeo, que se estudia aquí en Madrid, y luego hice el máster de economía con Huerta de Soto, en la Rey Juan Carlos. Bueno, con eso ya respondiste una de mis otras preguntas, y era qué te Sí. llevó a motivarte, Sí, qué te interesó, qué te llevó al mercado de valores. Y Sí. a mí básicamente me pasó igual. Yo vengo de un campo muy diferente del terreno de public relations Sí. en cultura, pero pues siempre me ha fascinado la economía, cómo funciona la economía, cómo tantas personas se coordinan de forma espontánea, Sí. sin que haya un actor central que le esté diciendo a las personas qué hacer, sino que las Sí. personas producen para ellos mismos, para intercambiar, y a través de eso hay un sistema increíble Sí. de productos que solo no caben en una solamente. Eso es. Eso. Bueno, bolsa es un tema bastante grande, hay diferentes escuelas, Sí. no todas las personas piensan igual. Sí. ¿Cuál es la escuela que a ti más te llama la atención? Escuela, yo creo que habría dos cosas. Primero, el fundamento económico y luego ya la forma de invertir. Entonces, el fundamento económico, hay tres ramas o tres escuelas, ¿no? Están los monetaristas, los keynesianos y los austriacos. Y luego por el lado de la inversión están sobre todo los inversores en valor, Sí. dentro de la rama de los analistas fundamentales, podríamos llamarles. Y porque luego también hay analistas fundamentales que son más cuantitativos, el inversor en valor es más cualitativo, ¿no?, y más empresarial. Y luego están los analistas técnicos o los analistas gráficos. Y de cada una de estas dos vertientes, de los fundamentos teóricos, muchos inversores en valor en el día a día de las inversiones y de ver el mercado necesitan un fundamento teórico para entender las cosas. No siempre hace falta un marco, unas gafas para entender la realidad, y carecen de él porque la economía normal que se enseña, mainstream, pues no refleja lo que ellos ven en la realidad de los mercados, de sus inversiones. Y muchos de ellos han visto en la escuela austríaca pues un poco la luz, ¿no? Sí. Esto es lo que yo veo todos los días, esto sí tiene sentido y esto es lo que da fundamento a lo que yo hago. Entonces, hay muchos inversores en valor, no todos, que se apoyan en la escuela austríaca desde el punto de vista teórico y luego hacen análisis fundamental, empresarial, cualitativo para sus inversiones. Y yo estoy en esa rama, digamos. Escuela austríaca desde el lado teórico y inversión en el valor para aplicarlo a la inversión. Sí, a mí me parece que el lado teórico es muy importante porque Sí, detrás de todo modelo, sin importar qué tan matizado sea, sin importar qué tan técnico sea, siempre hay una base teórica. sí, Así esta sea implícita, así esta no existe de una forma directa, pero siempre hay una interpretación en base a la cual se desarrollan todo ese tipo de modelos matemáticos. claro, a mí es lo que más me interesó y de hecho el trabajo de fin de máster, el mío, era una fundamentación teórica del value investing. Es decir,
que el value investing no fuese un cúmulo de experiencias y de citas de grandes inversores y de cosas personales, sino que realmente a la luz de la teoría económica tuviese sentido. Entonces, a partir de la teoría sale los fundamentos del value investing, no porque crees que sean así, sino porque realmente tiene sentido y tiene lógica. Tiene una explicación, Sí. sí. Vale, una cosa muy importante en el análisis fundamental Sí. es la diferencia entre invertir y especular. Sí. Porque otras escuelas dicen, vale, la diferencia entre invertir, entre especular no es muy grande, siempre hay un riesgo en bolsa, la rentabilidad es un producto del riesgo. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en el tema de invertir contra especular hay opiniones para todo. Normalmente invertir tiene un sentido como inocuo, ¿no? Que bueno es invertir, y especular ya es algo malo, ¿no? Sí, tiene Lo de especular ya es algo malo. Entonces, al final, si te atiendes a la teoría, desde la base de la empresarialidad está la especulación. Especulación significaba ver lo que está llegando desde lejos, desde las torres, desde las espéculas, ¿no? Veías Sí. lo que venía de lejos. Entonces se trata de la perspicacia empresarial, de ver lo que está por venir. Entonces, a nivel no de la inversión, sino de la operación de las empresas, una empresa está especulando entre todos los factores productivos de hoy que puede comprar y lo que él estima por lo que le puede vender en el futuro. Sí, en teoría toda actividad económica Entonces, es una especulación. Claro, toda función empresarial es especulación, o entre el presente y el futuro, o entre el presente y el presente. Las patatas aquí están a 5 euros y en Alemania están a 10 euros, Sí. y el coste me cuesta 2, pues arbitro, Claro, especulo entre esa diferencia de precios y así coordino la sociedad. Porque igual en Alemania igual en un sitio hay escasez, en otro hay abundancia, ¿no? Y lo que hace falta es que alguien lo lleve de un sitio a otro. Claro, ese es el costo de transporte, Claro. es el costo de... Entonces, al final, en ese sentido, todo sería especular. Diferencia lo que dice gente como Warren Buffett, desde el punto de vista de la inversión, es que invertir es asignar capital teniendo en cuenta la realidad de la empresa, lo que la empresa va a producir, y especular es invertir teniendo en cuenta por cuánto se lo vas a poder vender a otro dentro de poco tiempo. Y va en la buena línea, pero yo lo matizaría un poco. Yo creo que invertir es comprar empresas o comprar acciones atendiendo a la realidad de la empresa, lo que va a generar, y especular es intentar estimar los cambios en las expectativas. Es decir, a mí me da igual la realidad de la empresa, Sí. pero creo que dentro de un mes la gente va a esperar que la empresa genera más que ahora. Entonces, me está dando igual la realidad de la empresa, ¿no? Sino que simplemente intento, en un bucle de intentar estimar lo que la gente estima, jugar con las expectativas. Sí. Eso sería especular, desde mi punto de vista. Y que incluso puede llegar a un punto más extremo donde tú especulas en tiempos muy cortos, dentro de un minuto, dentro de un par de segundos. Sí, que es también- básicamente lo que hacen los inversores técnicos. Sí, especular también se relaciona más con el corto plazo e invertir con el largo plazo. Porque en el largo plazo es más evidente que te tienes que fijar en la realidad de la empresa. Y en el corto plazo puede que no haya cambiado la operativa de la empresa, Sí. pero que cambien mucho las Las expectativas. expectativas. Y tiene mucho que ver también con la idea de Keynes de que la bolsa no tiene nada que ver con la realidad de las empresas y que todo es un juego de estimar lo que los demás estiman, ¿no? En un bucle infinito, la idea de la reflexividad de Soros, pero que no tiene ningún sentido, porque si tú realmente estimas los beneficios que vendrán en el futuro de una empresa y lo haces bien, da igual lo que los demás opinen, al final la realidad va llegando, Sí. los flujos van llegando y te van dando la razón. Entonces, es como si yo tengo un billete de lotería premiado con 100.000 euros, ¿no? Y la gente lo utiliza como papeles como papeles que están en el suelo o papeles sin premiar, ¿no? Y te los compro, te los vendo. No, es que esto da derecho a 100.000. Y ya está. Y si alguien te lo da por 90.000, pues tú luego vas y cobras los 100.000. Y al final sufres las consecuencias de estar equivocado o te premian por estar en lo cierto. La mayoría de personas que nos ven son principiantes, son personas que quieren iniciar desde cero. Sí. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que se encuentra al principio? ¿Cuáles crees que son los primeros pasos, lo primero que se tiene que hacer? Lo primero, entender lo que se hace. Porque
Al principio, sobre todo, tú intentas buscar algo sobre bolsa y ¿qué te encuentras? Lo mencionabas tú, te encuentras análisis técnico, te encuentras divisas y demás, porque tú en el fondo sabes que esto tiene que ver con los negocios, tiene que ver con la empresarialidad y tiene que ver con la economía, pero si alguien cuando empiezas a buscar te dice no te preocupes por eso, que eso está todo metido en el precio y lo único que tienes que hacer es mirar este gráfico con estas herramientas que te doy yo y comprar y vender mucho, ¿no? Para generar muchas comisiones. Entonces, eso ya te quita la responsabilidad de tener que estar un mes para entender un negocio y analizar una empresa. Sí, los principiantes. Yo creo que primero deberían preguntarse si quieren ser inversores profesionales o no tienen tiempo para ello. Entonces, si quieren ser inversores profesionales y empezar a entender de qué va esto, lo primero es saber que las acciones representan negocios de verdad, negocios reales, y que tienen que entenderlos. Lo segundo, saber que ellos mismos pueden saber más que gestores profesionales sobre un sector en concreto. Es decir, lo decía mucho Peter Lynch, hay veces que tú por donde trabajas o por algo que conoces los entresijos de un negocio, de un sector muy bien, Sí. y puedes entenderlo bien, porque la regla número uno es entender lo que estás haciendo y entender el negocio. Entonces, una persona normal, simplemente por productos que les gustan, por, yo qué sé, la Coca-Cola la entiendo y me gusta. Voy al supermercado y yo qué sé, todas estas marcas de P&G, el HS, el Fairy, Gillette y demás, me evitan los costes de comparación y de estar buscando algo y de comparar y de probar y tal, y simplemente voy a algo que sé que me va a funcionar bien y que es algo seguro. Pues todo P&G lo entiendo. Sí. ¿No? Yo creo que eso sería lo más importante. Y luego, como tercera cosa importante, la constancia. Porque muchas veces aquí entra todo el tema de la psicología. Perdemos dinero por la inconstancia. Ahora pienso una cosa, dentro de una semana pienso otra. Ahora estoy optimista y esto va a ir genial y luego me deprimo y esto lo voy a vender, ¿no? Y la bolsa saca dinero de tu inconstancia y de tu impaciencia. Al final la bolsa es un sitio donde se transfieren bienes presentes en bienes futuros. Entonces, si eres paciente, te va a llegar dinero de los impacientes, y si eres impaciente e inconstante, al revés, vas a perder dinero. Una cosa que a veces parecen olvidar las personas que están comerciando todo el tiempo, que están comprando y vendiendo, es que los costes de transacción son altos. Y eso disminuye la rentabilidad bastante. Muchísimo, sí. De hecho, todos los estudios que se hacen para ver si una estrategia es buena o mala, en cuanto se le añaden los costes de transacción, ya se destruye. Además es que uno cuando ve los últimos 10, 15, 20 años de bolsa, ve que el 70% de la rentabilidad está en muy poco porcentaje de días. Hay muy pocos días buenos, ¿no? Y también muy pocos días muy malos, pero que es muy difícil el timing, el entrar y salir. Yo creo que lo mencionaba hace poco en otro lugar. Creo que en los últimos 20 años la rentabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos salía un 12% nominal, pero que un 7% salía solo de un 5% de los días. Y el otro 95% era el 5% restante, ¿no? Sí. Entonces, lo de entrar y salir, yo salvo Ray Dalio, que ha, digamos, un poco visto los ciclos bien, no conozco a nadie que haya hecho dinero y se haya hecho rico con el timing, con el ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Han hecho dinero con esta empresa sí, esta empresa no, esta empresa sí, esta empresa no, durante mucho tiempo. Y si uno coge la lista Forbes, ve empresarios, se han hecho ricos con una o dos ideas, o inversores que piensan como empresarios, que son los inversores en valor. Warren Buffett, Charlie Munger, Joel Greenblatt, Bill Ackman, toda esta gente. Y en ese contexto, ¿cuál es, por ejemplo, tu opinión sobre las personas que se dedican básicamente a comprar y vender todo el tiempo? Es decir, en cuestión de segundos o de minutos, hacer trading dentro de un día, sí, o comprar y vender divisas. Personas particulares que lo hagan, lo que van a hacer es perder su dinero y dárselo a los bancos en forma de comisiones. Hay bancos que lo hacen trading de alta frecuencia, que al final es también un arbitraje, una especulación pequeña, pero en muy poco tiempo.
Yo como tengo los ordenadores un poco más cerca del mercado, tengo ventaja. Yo como tengo información de las posiciones de los demás, Sí. sé que con 1.000 millones muevo el precio lo suficiente para ganar 1.100 millones. Y uno ve el income statement de Bank of America o de Goldman Sachs y llega un montón de dinero del trading de alta frecuencia a costa de la gente que está haciendo cosas a corto plazo. Porque si tú compras Disney para tenerlo a 10 años no te afecta Sí. ni el trading de alta frecuencia, ni los flash crash que provocan las máquinas, no te afecta en nada. Entonces, si uno le interesa eso, puede intentar entenderlo, pero invertir en Bank of America o en Goldman Sachs, para hacerlo ellos no tienen ninguna ventaja, porque necesitan mucho volumen, necesitan algoritmos muy complicados y necesitan mucha rapidez, necesitan Sí. gastar miles de millones en servidores de alta velocidad. Es esa una diferencia muy grande, ¿no? Sí, Que pero no es lo mismo tú estar con tu celular haciendo trading que estar compitiendo con Goldman Sachs, que tiene unos servidores No, si increíbles. si tú lo haces en plan casero, a corto plazo, no ves nada, porque es que importa mucho más la información nueva que va llegando y la incertidumbre es máxima. En días, incluso en semanas, la incertidumbre es máxima, no tiene nada que ver con invertir. Y si te vas a minutos o a segundos, creyendo que el gráfico te va a decir algo del futuro, no tiene sentido. Y algo aquí importante es que no solo es teoría, no solo es algo que dice Emérito porque es inversor value, sino las estadísticas lo dicen. Hay varios estudios que demuestran que la gran mayoría, más de un 80-90% de las personas Sí, que se dedican a hacer trading en cuestión de días sí. pierde dinero en la bolsa a largo plazo. Es que el peso de las comisiones es gigantesco. Solo eso ya te quita rentabilidad. Y luego, ¿con qué criterio compras en días? Si no tiene ningún sentido. Se ve, por ejemplo, en las empresas que son poco líquidas, pero hay una empresa que tiene muy pocas acciones en circulación. Yo que sé, Corticeira Morim, que son los que fabrican corchos. Tienen muy pocas acciones. Entonces, si yo mañana me doy cuenta de que Corticeira Morim está infravalorada o que es una buena empresa, o incluso aunque esté equivocado, aunque mi cuñado me lo diga y diga, oye, compra esta empresa y tal, pues la compro y pongo 100.000 euros en ella y hago subir el precio un 3%, solo con mi posición, como solo tampoco, ya me llevo el precio un 3%. ¿Qué probabilidades había de que tú ayer supieras por el gráfico pasado que yo me iba a dar cuenta de eso mañana y que iba a subir el precio? No tiene ningún sentido. Pues eso, marginalmente y segundo tras segundo es lo que pasa. Y tal vez aquí algo que juega un gran papel es la publicidad. Porque si tú quieres aprender de bolsa, quieres aprender a invertir y escribes en internet, vale, aprender bolsa. Sí. A donde llegas a páginas de Forex, a páginas de trading, a páginas que te ofrecen una cantidad de productos de brokers. Y ¿por qué es tan grande el mercado de...? Sí, pero hay que sospechar siempre. Claro. Siempre que algo es demasiado bueno para ser verdad, es que es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, lo que quieren los bancos, los brokers y demás es comisiones. Y tú cuanto más compras y vendas, mejor. Entonces, patrocinan cursos de análisis técnico. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer comprar y vender mucho. Si tú compras Nestlé y la tienes 5 años, va a ser una comisión en la compra, una comisión en la venta. Y eso no es nada. No es rentable para un... Claro, y luego también mucha gente que se ha metido en este mundo, pues ha aprendido mucho de análisis técnico y demás, y cuando consciente o inconscientemente se ha dado cuenta de que no funciona, hay dos opciones. O me hago inversor fundamental, inversor en valor y soy el pez pequeño, ¿no? en este nuevo sector y tengo que volver a aprenderlo todo, tengo que reconocer mi error, que eso cuesta mucho, tengo que darme cuenta de que tengo un montón de capital humano mal invertido ahí. Pues o hago eso o me pongo a enseñar análisis técnico, me pongo a enseñar lo que yo sé que no funciona, pero lo puedo enseñar a los demás, porque si no ya haría un fondo de inversión. Claro. Si no, ya haría un fondo de inversión porque sé que funciona y no solo yo estoy ganando dinero, sino que si gestiono el de los demás, apalanco mi rentabilidad, ¿no? y me hago rico, gestionando el dinero de los demás bien. En Alemania, por ejemplo, hay personas que viven de esto. O sea, tú los ves de tour, todos los días están dando cursos, están viajando entre ciudades y te pones a pensar en qué tiempo están realmente haciendo trading, en qué tiempo están haciendo análisis técnico. No tienen el tiempo, viven de dar sus cursos, de dar sus conferencias. Alguien que fracasa en algo siempre se convierte en profesor o en formador de ese sector, siempre. O sea,
todo fracasado va a tender a ser profesor, pero no todo profesor es un fracasado. Eso es. No, los que tienen éxito pueden dar, Claro, también dan conferencias, también enseñas, exitosos. claro que sí, pero de los que fracasan ya son todos. Es más fácil, sí. Claro, porque si no es un montón de años y de capital mal invertido que hay que reconocer. Entonces hay mucho en juego, está la publicidad, están los intereses de los brokers, están los intereses de todos estos aprendices de estafadores que quieren venderte cursos, quieren venderte libros y, Sobre todo y demás. si te dan comisión por traer más personas, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo idea, pero empecé con el trading ahora y veo que mi broker me va a dar una comisión por traer a mis amigos, entonces Claro, voy sí. a decir que soy un inversor exitoso, que eso se está molando bastante y voy a empezar a traer Sí. a personas que... Pero la gente también tiene parte de culpa, porque la gente al final quiere que le engañen. Entonces es muy atractivo, es genial, es estarte un mes investigando una empresa para entender el negocio y valorarla bien y tal, pues no es atractivo. Tenerla durante 10 años, pues no es nada emocionante. Claro, Entonces hay gente que no se mete en bolsa para asignar su ahorro y para generar un patrimonio y demás. Es por emoción, bueno, si quieres hacerlo por eso, pues te pagas un viaje a algún sitio o haces puenting o paintball o lo que quieras. casino. Pero, o juegas al casino, claro que sí. Pero no hagas esto, porque no tiene nada que ver invertir con eso. Bueno, hasta ahora hemos hablado básicamente de acciones, de analizar empresas, Sí, entender esas empresas y comprar a largo plazo. sí, Cuando se compra una empresa se apuesta básicamente a un solo caballo. O sea, existe un riesgo bastante alto. Sí. Siempre hay que distribuir ese riesgo. sí, Pero también existe la posibilidad de los fondos. Los fondos son básicamente un conjunto de valores, pueden ser solo acciones, pero también puede ser renta fija. sí, Y últimamente se han hecho muy populares los ETFs, que son fondos negociables en el mercado y son fondos pasivos, no hay un experto manejándolos, comprando y vendiendo, sí, sino básicamente reproducen el mercado. Sí. Si por ejemplo en España, España le va bien, entonces a este ETF le va a ir bien. sí. ¿Qué piensas de los ETFs o de las estrategias pasivas de inversión? Bueno, primero los fondos en general, yo creo que son una buena decisión para la gente que no se va a dedicar a ello. Si entiendes la filosofía del fondo, mira, yo no voy a hacer esto de forma profesional, Sí. entonces delego en alguien y divido el trabajo, ¿no? Yo me enfoco en lo que sé y gano dinero y luego tú gestióname los ahorros de una filosofía que yo comulgo con ella. Puede ser Sí. inversión en valor, puede ser lo que quieras, pero que lo entiendas. Entender ¿vale? también el fondo. Claro, yo esto lo entiendo, pues hazlo tú y yo me dedico a trabajar y ahorrar, ¿no? Eso siempre es buena decisión si no te vas a dedicar a ello. Luego el tema del riesgo y de la diversificación, hay gente que se cree que el movimiento la volatilidad es el riesgo, pero el riesgo viene de la incertidumbre, porque las cosas van apareciendo, se va creando información nueva, entonces la posibilidad de perder viene de la incertidumbre del futuro. Y luego un reflejo es la volatilidad, pero no tiene por qué ser así. Sí. Entonces, la inversión pasiva, yo creo que aquí vamos a disentir un poco, porque no en todo, pero lo de inversión pasiva yo creo que no existe, porque siempre es una decisión activa. Claro, una Porque, inversión de otras personas. no, pero me refiero a ¿por qué escoges un ETF de España? ¿Porque tienes un sesgo sobre el país en el que vives? ¿O por qué no lo coges de Estados Unidos? ¿Por qué no coges un ETF de acciones mundial? Sí. ¿Y por qué escoges acciones? ¿Por qué no escoges acciones, bonos corporativos, bonos públicos? ¿Por qué no escoges materias primas? ¿Por qué no escoges oro? Es decir, ya cualquier decisión de qué escoges y de qué país, yo creo que es una decisión activa. Y el hecho de ahorrar ahora y no en el futuro, o el horizonte temporal, también es una decisión activa. La diferencia está en la estrategia. Y puedes tener una estrategia de inversión en valor, o puedes tener una estrategia que no es que sea pasiva, es que inviertes en unas reglas fijas, que si las entiendes y sabes por qué funciona, bien. Un fondo índice lo que hace es replicar un índice, y un índice tiene unas reglas. Voy a meter en esta cartera las empresas que tienen mayor capitalización y que coticen en un país concreto. Sí. Entonces estás invirtiendo en empresas cotizadas de este país en concreto, con un número arbitrario, 35 o 50, ¿y por qué? Porque son las más grandes. Sí. Entonces, si entiendes, por ejemplo, que eso puede ir bien porque dentro de toda la economía de un país
las empresas que cotizan suelen ser las más exitosas y que les va a ir bien. Y dentro de esas, las grandes suelen tener algunas ventajas de economías de escala, de imagen de marca y tal. Y dices, bueno, voy a tener una estrategia que las malas las quite, las buenas las ponga y más o menos me quedo con las grandes de la economía y puede que me vaya bien. Pues vale. Pero no es pasivo contra activo, yo creo que es unas reglas concretas, más o menos arbitrarias, u otras más empresariales o más cualitativas o más subjetivas. Sí, en eso te doy la razón, o sea, Sí. siempre hay una decisión, siempre hay una filosofía de fondo. Sí. Tal vez lo de pasivo-activo es solo la diferenciación entre si este fondo es manejado por una persona que está todo el tiempo tomando decisiones Sí, y que obviamente te va a cobrar unos costos de administración, sí, o un fondo índice que va a reproducir al mercado y por lo tanto los costos de administración son muy bajos o prácticamente igual a cero. sí. Esta sería básicamente la... Sí, la no, diferencia. y yo entiendo el ataque que se le hace a la gestión activa porque la mayoría de fondos simplemente son fondos de bancos o de otras gestoras que son casi fondos índice, no se alejan mucho ni Un riesgo básico. ni concentran mucho y demás, son fondos índice a precios de gestión activa. Sí. Y que la diferencia es grande, ¿no? Puede ser... Entonces para eso además luego se hacen unas estadísticas y dicen, mira, la mayoría de los fondos no baten al índice y tal. Bueno, es que son fondos índice menos la comisión. ¿Cómo vas a matar al mercado Sí. si los fondos estos son el mercado menos las comisiones? No puede ser. Pero sin embargo, si tú te fijas en fondos más cualitativos, más empresariales, más de value investing, al final las estadísticas son mucho mejores en ese grupo en concreto. Qué casualidad. Venga, entonces pasemos a algo más práctico. Sí. Bueno, las preguntas más básicas de toda persona. ¿Cuánto dinero necesito para empezar a invertir? Por ejemplo, aquí en España, de cada país es... En España, si uno invierte en fondos de inversión, puede empezar con 10 euros. 10 euros al mes. Se hace una cuenta en Renta 4, en estos que son gratis para invertir en fondos. Te Sí. compras una participación de un fondo por 10 euros o por 20. Y ya está. ¿Que quieres llevar tú las inversiones, escoger unas u otras? Pues ahí ya como las comisiones son altas, sobre todo en los bancos, igual 5, 10, 15, 20 euros, pues no vas a invertir 100 euros para que te lleven 15. Sí. Igual necesitas 3, 4, 5, 6.000 euros para empezar. Pero bueno, se supone que lo primero que tienes que hacer es atesorar un poco, hacer un colchón, ¿no? 6 meses de gastos, 10 meses de gastos, 12, o algún seguro y demás, y luego ya te pones a invertir. Pero sí, para hacerlo tú, en el rango de los miles, para invertir en fondos con muy poco. Y bueno, no van a ser recomendaciones de compra, pero ¿nos puedes hablar un poco, algo más específico? Por ejemplo, una o dos empresas que tú creas que tienen potencial, que pueden ser muy interesantes para analizarlas y sobre todo el por qué. Sí, bueno, ahora hay un caso muy reciente y es el de que Bayer va a comprar Monsanto, ¿no? Por Sí. ejemplo, después de muchas semanas de negociación, al final van a ser $128 por acción, 66.000 millones. Entonces, al final la empresa, si se junta, Bayer va a quedar bastante endeudada, Sí. 3,6 veces deuda neta, EBITDA y tal, y tendrá que dedicar mucho a pagar la deuda si mantiene el dividendo y tardará muchos años en conseguir valor. Pero si uno compra Monsanto ahora, lo curioso es que casi ningún inversor espera que vaya a salir adelante por las leyes antitrust y demás. Y el precio de la acción sigue en $104. Entonces, pueden pasar dos cosas. Yo creo que sí va a salir bien porque si Bayer desinvierte su división de semillas y demás, al final hay poco solapamiento entre las dos empresas y yo creo que lo aceptarán. Por lo de los carteles. Entonces, sí. Entonces, si uno compra Monsanto ahora, de aquí a finales de 2017, si sale bien, saca un 23% más o menos. Ujú. Y si no sale bien, tiene una buena empresa que es Monsanto, que aunque sea polémica, tiene una ventaja competitiva muy fuerte por tema de patentes e innovación y que es a un precio razonable porque la oferta de Bayer es a precio justo, digamos. Sí. Entonces, o tienes una buena empresa con algo de margen de seguridad o sacas un 23% y luego haces otra cosa. Cosas a más largo plazo, tienes Berkshire Hathaway, la empresa, el conglomerado de Warren Buffett, que también está infravalorado, que va generando valor, va creciendo un 8% al año y
y además tienes una especie de suelo, porque Warren Buffett a 1,2 veces valor en libro compra acciones, está a 1,30 y algo, entonces tienes como una protección por debajo. Y bueno, luego empresas de las que tienen ventaja competitiva pero que pueden reinvertir toda la caja que generan para crecer y generar muchísimo valor a largo plazo. XPO Logistics, en la parte de la logística, que es muy interesante porque genera efecto de red y economías de escala. Y bueno, esas serían algunas ideas de empresas más consolidadas, con ventajas competitivas fuertes, infravaloradas. Tienes Disney ahora, tienes Tiffany's, aunque Tiffany's ya empezaba a recuperarse. Sí, Tiffany. Sí. Tienes en Europa tienes Richemont, que Richemont tiene marcas muy buenas como Cartier y Montblanc y demás. Todo el lujo europeo está algo infravalorado. Esas serían algunas ideas. Bueno, una pregunta que prácticamente me hacen todo el tiempo. Sí. Son las acciones más populares, las acciones pop. Sí. Tipo Tesla o Amazon, que son valores muy especulativos, pero que se les ve crecer en poco tiempo muy rápido. Obviamente después vuelven a haber correcciones. Sí. ¿Qué piensas de acciones de ese tipo? Yo creo que Tesla está muy sobrevalorada y que la gente no está valorando bien el tiempo que va a tardar en incluso construir sus fábricas y ponerlo todo en marcha, y la competencia de otros que están entrando como BMW o como Ford o como Mercedes. Entonces yo lo veo incierto, lo veo sobrevalorado y lo veo complicado. Amazon es un caso distinto, porque parece que no genera beneficios, ni flujo de caja libre ni nada, pero es porque está reinvirtiendo todo en el año en crecer. Entonces si uno saca la caja que genera para dar valor y para crecer, no sale mal las cuentas, y además está generando una ventaja tremenda de satisfacción al consumidor y de escala, que hay gente que encuentra algo en Amazon, y aunque la competencia está a un clic de distancia, Es más barato. ya no lo busca más, porque es que en internet el tema de las compras hay mucha más confianza involucrada y que me lo traigas bien, que me lo traigas cuando yo digo, la tarjeta de crédito, y Amazon lo consigue eso. Entonces Amazon puede ser no tan especulativo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Yo te agradezco mucho por haber estado. Nada, encantado por haberme invitado. Y vale, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima vez. Y pues antes de irnos, le voy a preguntar la última cosa de Mérito, y es si me puedes nombrar 2 o 3 libros que tú creas que son indispensables para todo principiante, para toda persona que quiere comenzar en bolsa. Bueno, ahora han traducido al español el libro de Pat Dorsey, que en español es El pequeño libro que genera riqueza, y ese es muy interesante porque explica de forma muy sencilla el tema de las ventajas competitivas. Está el de Peter Lynch, el de Un paso por delante de Wall Street, que es muy completo. Y luego está otros 2 clásicos, que son El inversor inteligente de Benjamin Graham, un poco más largo y con cosas que matizar, y Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios de Philip Fisher. Perfecto, entonces no se preocupen, los nombres los vamos a escribir aquí debajo del video, y les agradezco mucho. Nos vemos la próxima vez en otro capítulo de Bolsa para Principiantes. Hasta luego.